Muy bien, estoy listo para reseñar Glass. ¡Empecemos! ¿Cómo que hasta enero? Define enero. Hereditary o El legado del diablo, me parece que así es como la estupidez de, bueno, la gente con reducidas neuronas le puso aquí en México. Ok, no voy a hablar con esta chingadera puesta porque si no me voy a morir de calor. Esta película ya tiene un ratito que salió, pero es probablemente una de las películas más solicitadas que reseñara yo. Y como estoy tratando de ponerme al día de todas las películas que se me han pasado, en específico películas que ustedes me han solicitado, entonces hablemos de ella. Muchos están llamando a esta película la nueva Get Out, o La Bruja de este año. Y es algo muy curioso porque sí se parece mucho. No es coincidencia que hayan sido hechas por el mismo estudio y sí tienen muchísimas cosas en paralelo La Bruja con esta película. Y para las personas que vieron mi reseña de La Bruja saben que disfruté de esa película, pero no particularmente me pareció así como que lo que todo mundo estaba diciendo. Mi opinión no fue la popular en ese instante y lo sigue sin ser. Pero la película como tal no se me hizo una película de terror, ni de la misma forma que esta película no se me hace tampoco una película de terror, pero sí se acerca un poco más. De la misma forma, tanto La Bruja como esta película, los últimos 5 minutos, en específico con La Bruja, no sé si es el último instante cuando ella ya va caminando con la cabra, creo, o va caminando al bosque y vemos todo lo que sucede en el bosque. Esa parte yo la hubiera quitado, siento que arruina un poco la película, hasta ese momento se me había hecho muy muy buena, eso para mí la echa un poquito a perder. Y de la misma forma con esta también, los últimos 5 o 7 minutos de película dije, no mamen, ¿qué? No, pero antes de eso estaba yo amando y adorando esta película. No, a lo mejor no va a ser muy popular mi opinión porque he escuchado muchos, bueno, más bien he leído muchos de sus comentarios que no puedo esperar a que destruyas esta película. Me gustó. Se me hizo una película muy inteligente, se me hizo una película muy interesante. Sí, es muy lenta, muy muy lenta, pero la forma en la que la manejan, yo estaba al borde del asiento viendo esta película. Llegó un punto en que tuve que ponerle pausa, porque estaba yo así temblando de la tensión que me estaba provocando esta película. Y a pesar de que a mí me encantó el 95% de esta película, entiendo perfectamente cuando las personas me lleguen y me digan, no me gustó, se me hizo mala, se me hizo aburrida, se me hizo tediosa. Lo entiendo perfectamente. Es de la misma forma que cuando yo hablé de La Bruja y todo el mundo me tiró mierda. ¿No? Eres pinche opinión de mierda que tienes. Güey, hay personas a las que les gusta y hay personas a las que no les va a gustar. Y entiendo perfectamente. Sí, esta es una película que puede dividir muchísimo a la audiencia, porque a lo mejor las personas estaban esperando una película de terror de terror fuerte. Esta película no tiene ni siquiera brincos de esos clásicos que es tan refrescante encontrarse una película de este estilo, porque el terror es más psicológico el que manejan, que es el tipo de terror que a mí me encanta. No busco que me brinquen cosas a cada ratito como lo hacen en La Bruja, que los ves venir a kilómetros de distancia. En esta película hay escenas en las que toman los huevos, así tienen los huevos de abrirte la toma y ves, y si no te das cuenta, o en el instante que te das cuenta que hay algo en la esquina, ahí parado, sin moverse, viendo a la persona que le está dando la espalda, ese tipo de miedo es el que a mí me deja, me perturba en las noches. El hecho de que cuando he visto este tipo de películas y no sé, cuando van subiendo unas escaleras, esto me pasaba muchísimo de niño. A la hora de subir las escaleras tenía que subir corriendo porque sentía yo que algo me iba a pescar, ¿no? Que algo me estaba observando de abajo de las escaleras, ¿no? Ese tipo de miedos son los que se te quedan contigo el resto de tu vida. Es el tipo de traumas, de terror nocturno que te puede dar. Y este es el tipo de terror que maneja mucho esta película y es algo que me pareció refrescante, lo disfruté enormemente, me gustaron las actuaciones. Toni Collette en esta película es extraordinaria. Y Nathan Wolf me parece, es uno de los hermanos Wolf, el que sale en Jumanji. Qué bárbaro con esta actuación de este chavo. He leído y he escuchado críticas que muchas personas
¿No les parece una buena actuación en específico cuando llora? Y yo siento que aquí el problema que tenemos es que estamos tan acostumbrados a que las películas de Hollywood nos presenten a adolescentes cool y chingones que no se comportan como adolescentes normales. Y lo he dicho múltiples veces, tanto con adolescentes como con niños. Niños y adolescentes en ciertas circunstancias de crisis solamente van a estorbar. ¿Por qué? Porque no saben cómo reaccionar ante este tipo de situaciones y ni siquiera los adultos sabrían cómo reaccionar ante este tipo de situaciones. Y este personaje, este adolescente, actúa como un adolescente reaccionaría, en específico un adolescente que claramente tiene estrés postraumático. Por su culpa. Y bueno, de aquí vamos a empezar a hablar acerca de spoilers. Entonces, si no la han visto, vayan, véanla. Yo la recomiendo ampliamente, aunque también con sus reservas de que sepan que es una película bastante lenta y es un cine un poquito más difícil de ver. No es el cine de terror tradicional. No esperen eso, no esperen brincos, no hay brincos. Esperen momentos lentos, esperen muchos momentos de silencio, mucho momento de contemplación. Entonces, esperen de ese tipo de cine. Si les gusta ese tipo de situaciones o ese tipo de filmografías, esta muy probablemente les vaya a gustar, o al menos van a estar yendo a ver algo diferente, que no es común que veamos este tipo de proyectos y siento que vale la pena verlos. Pero así, empezando con los spoilers, este cabrón tiene estrés postraumático, no nada más por el hecho de que el cabrón años atrás despertó bañado en tiner por su mamá y con su mamá enfrente con un cerillo prendido a punto de quemarlos vivos, ¿no? A él y a su hermana. Ese tipo de cosas no las superas. Y aunado a eso, el cabrón, por su culpa se muere su hermanita. El cabrón viene manejando, su hermanita se viene ahogando porque comió que son nueces en una fiesta de adolescentes. Que es una de las cosas que diría yo. ¿Por qué hay tantas nueces en una fiesta de una peda de adolescentes, de estudiantes? O sea, no ubico esa conversación así como que, ok, tú traes los hielos, tú, ok, chingón, las botanas, perfecto, tú, el pomo, excelente, las chelas, hielos, muy excelente, vasos, excelente, espérense. ¿Quién va a traer las nueces? ¿Quién va a traer las nueces? Ah, tú, perfecto. Que sean un putero de nueces, güey, porque no mamen, no es fiesta sin nueces. Las nueces son el alma de la fiesta en esta película y porque la están partiendo como si fueran cocaína. La verdad, en ese tipo de cosas no muy sutil. La película le voy a echar muchas porras por la sutileza que manejan. Tratan a la audiencia muy inteligentemente. No te dicen todo en la jeta, excepto por los últimos 5 minutos que te devientan toda la exposición por la ventana. Pero a lo largo de la película en general es una película muy inteligente y, como les digo, trata a la audiencia inteligentemente. Excepto también, obviamente, en esta escena donde tenemos los 500 kilos de nuez siendo picada. Pero el chiste es que la niña se está ahogando. Este momento de tensión, yo dije, ¿qué va a pasar, cabrón? Y yo ya tuve que ver esta película 2 veces y este tipo de detalles son los que te pierdes en la primera vez porque no sabes que la estás buscando, ¿no? Que tienes que verlo. Y el hecho de que cuando estamos yendo hacia la fiesta pasamos por este poste donde la niña se descabeza, se degolla y vemos que ahí está el símbolo del diablo, Payment creo que se llama, el cabrón que quieren revivir y hacer que habite el cuerpo de Peter eventualmente, ¿no? Que en ese instante está habitando el cuerpo de Charlie, pero no son compatibles porque es mujer, entonces necesita un cuerpo de hombre. Está muy cabrón. El chiste es que ahí tenemos este emblema y lo cual me lleva a hacer preguntas, decir, ok, obviamente tenemos que, o sea, está en juego algún tipo de premonición, ¿no? Por parte del demonio, por parte de los fantasmas que están hablando con Joni, que es la señora esta que está manipulando a Annie para darle los conjuros, y que también ahí tengo una teoría, según yo, ahorita la diré, pero claramente algún tipo de fantasma o el mismo demonio está pudiendo comunicarse con esta congregación de orates, sí, esta secta. Entonces, de alguna forma les está diciendo, ok, no se preocupen, pongan este símbolo en el poste porque yo, habitando el cuerpo de la niña, voy a comer. No es que... No sé, es algo muy extraño porque antes de eso vemos que la niña está comiendo unos M&M's que claramente son los M&M's que tienen nuez por dentro. Hay que conocer
Los chocolates, o sea, es para los expertos en chocolates. Y esos M&M's no son los M&M's nada más con chocolate, esos M&M's son los M&M's con nuez. Entonces te dejan muy en claro que en sí no tienen una alergia. Bueno, no te dejan en claro, o sea, como les digo, tienes que saber tus chocolates. Pero el chiste es que no se ve que sea alérgica. Entonces está fingiendo para que estos cabrones pongan el cuerpo del animal atropellado para que obliguen a que Peter dé el volantazo y en ese instante tengamos la primera decapitación de la película. Entonces, primero o segunda, no sé si a esta altura me parece que ya se robaron el cuerpo de la abuela de su tumba y ya la decapitaron. Sí, ya está, porque alcanzamos a escuchar justo antes, hacemos una mini toma a la puerta para subir al desván y se alcanzan a escuchar moscas, que ese es el tipo de cosas que dices, qué bonito, qué sutileza, eso no lo noté sino hasta la segunda vez. No puse atención que se escuchaban moscas, pero no, ahí ya está el cuerpo. ¿Cómo es que no lo huelen? Sabrá Dios. Pero bueno, el chiste es que ya está puesto ahí el cuerpo decapitado. Entonces con la niña tenemos la segunda decapitación y ya en el final de la película vamos a tener la tercera decapitación con Annie, que se decapita siendo poseída por Payment también. Y de esta forma cumpliendo lo que vemos en el libro cuando están hablando de Payment, que o sea, se ve el cuerpo la silueta de este demonio y trae colgando 3 cabezas. Entonces ahí tenemos las 3 cabezas del sacrificio que se requería para poder tener la posesión final. Y de esta misma forma, como les decía yo, Johnny entrega este encantamiento, es lo que dicen, para llamar a los espíritus, para que Annie pudiera comunicarse con Charlie. Pero yo tengo la teoría de que ese encantamiento no es tanto para llamar a Charlie, sino para fijar a Charlie, porque Peter es el único que reacciona físicamente. El cabrón dice, ¿están sintiendo eso? Y en la película nos presentan, cuando están hablando, es que se requieren 2 encantamientos, ¿no? O sea, 2 ritos. El primero es para desencadenar, me parece, algo así dice, y el segundo es para fijar. Entonces, me parece que ese primer rito que hace Annie en la comunicación con Charlie, ese es el rito en el que, pum, como que en ese instante ya está empezando como que a desencadenar el fantasma o el espíritu, el demonio, para empezar a poderse ya a fijar a otro cuerpo, ¿no? Porque estaba fijado al cuerpo de Charlie. Entonces ahora ya puede ser libre para fijarse en otro cuerpo y claramente el cuerpo de Peter, que es el elegido, tiene esa reacción física. Entonces me parece muy interesante. Otro momento interesante es fascinante la forma en la que lo manejaron, es el hecho de que el accidente como tal, ese accidente, yo dejé de respirar, cabrones, no mames, yo no, dije, ¿qué pasó? No. Y la forma en la que se queda fijo en la toma, en la cara, en el rostro de Peter, que Peter no sabe ni cómo reaccionar y se ve como trata de suplir la mirada para ver el espejo y no puede ver, entonces decide seguir manejando, regresar a su casa, dejar la cabeza de su hermana ahí en medio de la calle. No mames, y está muy cabrón porque llega de noche, no sabes qué pasó, pero la siguiente toma es este cabrón en su cama escuchando los gritos de su mamá. Y dices, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que reaccionó? Lo bajó del... O sea, no te dicen nada, no te explican nada, pero la forma en la que te van contando ciertas historias a través de las maquetas de la mamá es brillante. Ese tipo de cosas me encantan, son súper creativas, porque al mismo tiempo que estás viendo ciertos datos muy claves acerca de la historia, también te están haciendo las transiciones a través de ellas. Todas las tomas de transición, las tomas de establecimiento, son maquetas, porque vemos la casa y se ve de lejos, pero se dan cuenta, es una maqueta, todos los arbolitos son falsos. De la misma forma, cuando entramos a la casa, que vemos si estamos en la oficina, en el taller de la mamá, vemos y se mete a la casa dentro de la casa empiezan a moverse los personajes. Y eso es un simbolismo muy chingón que maneja el hecho de que estamos contando y estoy jugando con mi propia historia en estas miniaturas. Eventualmente otras personas van a poder jugar con las mías. Entonces, sí, está muy interesante la forma en la que lo platican. Pero a lo que iba yo con este tipo de cosas, por ejemplo, cuando la mamá, o sea, que está gritando y reacciona, y claramente el grito viene de adentro de la casa y dice, espérate.
El cuerpo está en el coche. ¿Por qué está reaccionando así adentro de la casa? Hasta que más adelante vemos cómo está en la maqueta el cuerpo de la niña sin cabeza acostado en su habitación. Entonces, eso te dice que Peter, en su puta locura, el cabrón en su crisis nerviosa que acaba de tener, cargó a su hermana, la metió a su habitación, la acostó en su cama y él se fue a su habitación sin decirle nada a sus papás. ¿Qué te dice eso de un personaje? ¿Qué te dice eso de su estado mental? Y eso eventualmente se viene traduciendo a toda la inestabilidad que tienen los personajes al final. Porque uno de los temas principales que maneja muchísimo esta película es qué tanto confías en tu propia mente, ¿no? Y qué tanto otros confían en tu mente. Annie, en específico, es un personaje trágico. Es el personaje más trágico de toda la película. Ella, desde pequeña, fue educada y programada para no confiar en su estado mental y no confiar en los demás. No sabe si su mamá la ama, no sabe si ella ama a su mamá, ella ni siquiera sabe si está sana, ¿no? Tiene este caminar dormida y al grado que llegó un punto en que estuvo a punto de asesinar a sus hijos y matarse a ella misma, quemándose vivos. Y ese tipo de cosas son las que hacen que esta película sea tan fascinante en el trabajo con sus personajes. También está súper interesante la forma en la que el primer susto que yo me llevé así fuerte, que dije, ¡ay, cabrón! Y ni siquiera es así como, sino es que se te pone la piel chinita, se te pone fría la espalda. En el instante cuando ella apaga la luz y voltea en su taller y ve la silueta de su mamá ahí en las sombras, y dices, verga, cabrón, ¿qué va a pasar? Prende la luz y desaparece, ¿no? Si esto fuera una película tradicional, ella hubiera vuelto a apagar la luz y la abuela lo hubiera brincado, hubiera estado más cerca, algo hubiera pasado y hubiera sido, ya saben, ¡tan! No, eso no sucede. Annie lo que hace es que ahí, desde el mero principio de la película, te inyectan esa duda de su estado mental porque ella misma se lo está inyectando. Ella misma llega a su cama y dice, me acabo de asustar a mí misma, pensé que había yo visto algo que no estaba ahí. Y eso es lo que te va trabajando el estado mental de este personaje. Pero lo más interesante también ahí es otro momento en el que nos cuentan una forma. No nos han dado información alguna, pero hasta te quedas así como que, ¿qué está pasando ahí? Porque Annie voltea, después de haber visto la silueta de su mamá, se saca de pedo, voltea, ve la maqueta y gira la miniatura que estaba ahí, mostrándola al público, ¿no? Dándole la espalda a ella, pero mostrándonosla a nosotros, que era ella amamantando a Charlie y con su mamá, la abuela, parada al lado, sacándose un pecho para también darle de comer a la bebé. Que dices, ¿qué está pasando ahí? No entiendes, no estás cachando, ¿qué pasa? Hasta que de repente, probablemente una de las mejores escenas, de los mejores momentos actuados que he visto de Toni Collette cuando está en el grupo de autoayuda y empieza a contar toda esta tragedia que ha pasado, que ha plagado a su familia con la muerte de su hermano, pensando que el cabrón, diciendo que su mamá le estaba metiendo personas o voces en su cabeza, el papá matándose de hambre y describiendo la relación tan extraña que tenía con su mamá cuando dice, es que no la dejé acercarse a mi primogénito, pero cuando tuve a mi hija, a ella llegó y le enterró las uñas y hasta ni siquiera me dejaba alimentarla yo, la tenía que alimentar ella, que dices, en ese instante es cuando luces rojas. ¿Qué sigues haciendo en esa relación, mujer? Aléjate de esa señora. Pero eso al mismo tiempo te describe y te establece perfectamente lo insegura que es el personaje de Annie, que permitía que su mamá amamantara a su hijo, a su hija, perdón. Entonces, está muy cabrón y que claramente en eso de cuando amamantaba yo estoy seguro que algo tenía que ver la forma en la que fijaron al demonio a través de eso. A lo mejor el demonio primero estuvo en la abuela, después se lo pasaron a la hija y después posee a Annie y curiosamente las tres eventualmente terminan decapitadas, haciendo esta trinidad al mero final, que vemos el altar con la cabeza de Charlie, los dos cuerpos, el cuerpo de la abuela y el cuerpo de Annie decapitados, hincándose ante Peter, que ya tiene el espíritu de Payman y de Charlie al mismo tiempo, porque yo siento, cuando hablan, se refieren con él, le llaman Charlie. Entonces yo quiero pensar que ya llevaba tanto tiempo el demonio ahí metido en la niña que se terminaron fusionando. Entonces no tengo ni idea cómo funcionó eso, a pesar
de que al mero final, como les digo, nos explican absolutamente todo. No siento que fue un buen final. Definitivamente el final, para mí es despreciable ese final. Siento que una película que a lo largo de toda su duración prácticamente trató a su audiencia de forma tan inteligente, no entregándoles información como si fueran niños de 5 años que no entienden qué es lo que está pasando en pantalla. No, en este caso tienes que ver ciertas cosas y tienes que conectar otras cosas para que esas cosas tengan sentido. Habrá personas allá afuera, y no lo dudo ni tantito, que van a estar en desacuerdo conmigo y van a decir, no, esta es una estupidez de película, estuvo mal escrita. Muy bien, chingón, esa es su opinión. Qué lástima que ustedes no la disfrutaron. Yo la disfruté muchísimo. Desafortunadamente, sí, el final para mí cae plano, es frío, me vale madres el final. Yo eventualmente cuando revisite por tercera vez esta película me voy a terminar brincando. O sea, después de que Peter se lance por la ventana y veamos cómo la luz se centra en él y desaparece en automático, dejándonos en claro que ya está poseído. Ahí yo lo hubiera dejado. Ahí le voy a parar. Pero bueno, muchachos, ya hablé suficiente de esta película. Ahora les toca a ustedes. Hereditary, ¿ya la vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Déjenme sus comentarios en la chingada de abajo y nos estamos viendo para la próxima semana. Soy Memo González. Bye. Ok, después de que esta película me dejó tenso, me dejó estresado, ¿qué otra cosa podemos hablar? Ok.